Bienvenidos a su casita de oración. Somos familia con origen en Toulouse. Unidad, abrazo, unión. Entrega total, entrega total. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Estamos felices de estar reunidos un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Mi nombre es Alicia Mata y aquí estaré acompañándolos durante 1 hora. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué alegría estar nuevamente reunidos aquí en esta su casita y nuestra casita de los Sagrados Corazones. Sagrado Corazón de Jesús y bueno, es que no puede estar Jesús sin María. Bien, oye, y aquí están. Sí, ahí están. Pero contentos, felices de estar nuevamente reunidos, dando gracias a Dios y bueno, listas para comenzar nuestra catequesis del día de hoy y pues compartir con todos ustedes. Bueno, el tema de hoy es cúmplelo. Adelante. Bueno, pues como todos sabemos, este domingo fue el domingo 15º del tiempo ordinario y nuestra primera lectura fue de Deuteronomio. Todos mis mandamientos están muy a tu alcance. Y el salmo responsorial fue el 68, escúchame Señor porque eres bueno. Y la lectura, la segunda lectura fue de Colosenses. A ver, tengo un poquito de problema. Él existe antes de todas las cosas. Alice, si me haces favor que me... Claro. El Evangelio, según San Lucas, anda y haz tú lo mismo. Y la monición, este domingo, el Señor continúa marcando el camino, guía nuestros pasos, facilitándonos las herramientas para dirigirnos hacia nuestro destino. El anhelado puerto seguro, que es el mismo. La lectura del Deuteronomio nos relata cómo Moisés exhorta al pueblo de Dios a cumplir los mandamientos, disposiciones que están tan cerca en nuestra boca y en nuestro corazón, para poder cumplirlas sin excusas porque son palpables, son aplicables y deseables en nuestra realidad. Hablando de nuestra misión y de nuestra vocación, con una clave que resulta muy importante para ayudarnos a reflexionar y a pasar de la religiosidad a la espiritualidad, de la superficialidad de los ritos a la profundidad de la conciencia, de un catolicismo de formas a un cristianismo de fondo, es decir, de corazón, porque en el corazón se gestan nuestras futuras acciones. ¿Quieres continuar? Claro que sí, gracias. Por su clemencia, Dios escucha al que lo invoca de corazón, nos dice el Salmo 68. Si toda la creación tiene su fundamento en Cristo, nos dice en la segunda lectura, conviene preguntarse si Cristo estará en el centro de nuestros corazones. Agradaremos más a Dios con una actitud constante de conversión, de humildad y amándolo de todo corazón, con toda el alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La receta está allí, tan cerca como la necesitamos. Anda y haz tú lo mismo. Nos ponemos de pie y escuchamos con atención esta lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, excelente respuesta.
haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir, bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote. Lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía. Lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero diciendo, cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar con las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. 2 veces nos dice el Señor, junto al maestro de la ley, en este breve pasaje, que lo importante no es conocer, sino hacer. Haz eso y vivirás. Y luego vete y haz tú lo mismo. El Evangelio de hoy está muy relacionado con los que leíamos los 2 domingos anteriores, en lo referente al mensaje de fondo que transmite, pero siempre avanzando un pasito más. Recordemos que hace 2 semanas nos hablaba de los 3 candidatos a discípulos que finalmente se alejan del Señor. La semana pasada nos contaba el envío de los 72 discípulos a la misión. Y ahora nos trae la parábola del buen samaritano. A pesar de tocar 3 asuntos diferentes, hay un hilo conductor entre los evangelios, entre los 3 evangelios. Y es la respuesta a la pregunta vital que todos los creyentes nos hacemos. Es en más de una ocasión en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna? En realidad, los evangelios de los 3 últimos domingos están destinados a hacernos meditar sobre nuestra vocación, en letras mayúsculas, es decir, sobre la llamada que Dios nos hace, para que cumplamos su voluntad en nuestras vidas y sobre el modo en que estamos respondiendo a esa llamada. Analicémoslo. Hace 2 semanas, el seguimiento de Cristo parecía algo inalcanzable. En efecto, los 3 que deseaban seguirle reciben estas respuestas. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, y quien lo sigue es obvio que tampoco tendrá dónde hacerlo. El segundo, deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, lánzate a edificar el reino y no estés mirando para los costados, ni comportándote con los demás, comparándote con los demás. Más aún, no te distraigas, ni siquiera con tus seres queridos. Y el tercero, finalmente, la sentencia clara. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Esto es casi como decir, una vez que te decidas por el reino, ya no tienes vuelta. Las 3 cosas suenan bastante duras, ¿verdad? De hecho, no son argumentos muy recomendables para cuando quieras mover a la gente para que se decida a seguir al Señor. Claro que es el Espíritu Santo y no tú quien lo movería. La semana pasada leíamos algunos requisitos para cumplir con la misión de la iglesia, representada simbólicamente en los 72 discípulos misioneros. La recomendación era, no busquen seguridades terrenas, despójense de lo que es demasiado humano, confíen en la providencia de Dios y vayan a hacer el bien y anunciar el reino. Tampoco estará muy fácil conseguir seguidores con esas consignas, ¿verdad? En fin. Hoy vemos a un maestro de la ley que, queriendo poner a prueba al Señor, le pregunta qué hay que hacer en concreto para salvarse.
Jesús le responde con dos preguntas. ¿Qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? Esto es como decirle, la cosa está bastante clara, no me digas que tú, sabiendo todo lo que sabes, no entiendes lo que debes hacer. En síntesis, el maestro de la ley le contesta que lo que hay que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y Jesús aprueba esa contestación diciéndole, excelente respuesta, haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley nos dice el evangelio que era para justificar su pregunta. Insiste preguntando quién es mi prójimo, a lo que Jesús le contesta con una parábola. La parábola del buen samaritano, que Jesús narra ante la insistencia de su interlocutor. Nos vuelve a meter en un problema mostrándonos que las cosas son un poquito menos fáciles de lo que aparentan. ¿Por qué? Bueno, Martin Luther King, humanista y político estadounidense, explicaba la parábola del buen samaritano con estas palabras. Yo me imagino que en el camino de Jericó la pregunta que se hicieron a sí mismos el sacerdote y el levita fue, si me paro, ¿qué me ocurrirá? Y pasaron de largo. Pero el buen samaritano cambió la pregunta, si no me paro para ayudar a este hombre, ¿qué será de él? El buen samaritano se empeñó en un altruismo peligroso, arriesgó la vida para salvar a un hermano. Anda, ve y haz tú lo mismo, concluyó Cristo. Esto de que el samaritano arriesgara su vida al detenerse para ayudar al judío atacado es algo que no siempre se considera, pero es así, puesto que muy bien podrían haber andado cerca los ladrones que le habían hecho daño y en consecuencia también podrían atacarle a él al detenerse. Por otra parte, como bien sabremos, los samaritanos y los judíos estaban enemistados. Y en esta parábola vemos que el único que socorre al judío que había sido asaltado es precisamente su supuesto enemigo, un samaritano. Eso era ser prójimo. Aunque ya habíamos comentado la breve y brillante reflexión de Luther King en otras catequesis, hace algunos años, al releerla a la luz de todos los tristes acontecimientos que viven nuestros países ahora, me da muchísimo que pensar. Recordaremos que el activista por los derechos de los afroamericanos y por la paz, que también era pastor bautista, murió asesinado en Memphis en 1968, dando testimonio con la vida de lo que aquí predicaba. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida hoy por la libertad de los demás? Nuestros países exigen más compromiso de parte nuestra. Volviendo al Evangelio, el mensaje queda más claro cuando vemos que el primer hombre que había pasado indiferente ante el dolor del asaltado era un sacerdote y el segundo, un levita. Esto tiene relevancia especial, pues así como los sacerdotes debían dar el ejemplo de solidaridad por vivir al servicio de Dios, los levitas no podían quedarse atrás en bondad, dado que eran los encargados de custodiar el templo, es decir, la casa de Dios. Lo que Jesús nos trata de decir es que la religiosidad superficial, basada en las formas, en los ritos y en las meras prácticas piadosas, no es suficiente para salvarse, pues lo que de verdad nos salvará es el amor, con letras mayúsculas, que efectivamente demos a los demás. Nuestro sacrificio por ellos, ya que como bien dice San Juan, el que no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios al que no ve. Citada en 1 de Juan, de capítulo 4, versículo 20. El camino para llegar al cielo consiste en amar y amar mucho a los demás. Por eso la Iglesia insiste con la ternura de una madre preocupada por el bien de sus hijos, en recordarnos las obras de misericordia espiritual y corporal como una vía segura hacia la vida eterna. También por eso, desde nuestro apostolado, insistimos a los hermanos en que no se conformen solo con asistir semanalmente a su casita de oración, sino que en oración, quienes no lo hayan hecho,
aún puedan discernir su vocación, conocer el lugar específico al que Dios les llama a servir, para integrarse con prontitud a nuestros ministerios de servicio que ya urge revitalizar, con prudencia, pero con compromiso, para practicar las obras de misericordia corporal y evangelizar mostrando el amor de Dios a los más necesitados. Puesto que nuestra vocación fundamental es la práctica efectiva del amor y dado que en muchos lugares del hemisferio norte ya comienzan las vacaciones y que en varios casos estas se extienden o incluyen también a la labor de apostolado, terminamos esta catequesis exhortando a los hermanos a practicar en estos días al menos algunas de las obras de misericordia que recomienda la Iglesia, aunque estén de vacaciones. Perdonar a los que te ofendan, soportar con paciencia los errores ajenos, consolar al que esté triste, enseñar al que no sabe, rezar por vivos y difuntos, aconsejar a quien lo necesita, corregir al que está equivocado. Un último punto a tratar en relación con esto es el tema de los pecados de falta de caridad, tema que por sí solo nos daría mucho que decir en varias páginas. Como ya lo sabemos, pecar contra 7 de los 10 mandamientos de la ley de Dios dictada a Moisés, del 4º al 10º mandamiento para ser precisos, es pecar de falta de caridad con el prójimo, ya que los 3 primeros están referidos a nuestro amor a Dios. Pero aunque no haya un mandamiento explícito que diga, no hablarás mal de tu prójimo, el Señor nos enseñó en múltiples ocasiones que debemos cuidarnos de hacerlo, como cuando dijo, no juzguen y no serán juzgados. De hecho, hablar mal de alguien es directamente una forma de matarle, porque al hacerlo se está destruyendo su buen nombre, se le está despedazando moralmente y en ciertos casos se le está quitando la posibilidad de hacerse amar por los demás. Aprendamos pues a cuidar muy bien de nuestra lengua, atarla cuando sea necesario, que bien vale la pena. El Santo Padre Francisco nos recomendaba hace algunos años en una homilía que cuidemos mucho nuestros comentarios acerca de los demás. No hay necesidad de ir a un psicólogo para saber que cuando se denigra al otro es porque uno mismo no puede crecer y necesita que el otro sea bajado para poder sentirse alguien. Eso es lo que él nos decía. Luego agregó que si uno no es capaz de dominar la lengua, se pierde. Y así, la agresividad natural, la que tuvo Caín con Abel, se repite a lo largo de la historia. Esta homilía del Papa fue pronunciada en español en la Casa de Santa Marta en Roma el 13 de junio del 2013. También en una catequesis del 2017 sobre la caridad, el Papa decía, la hipocresía puede introducirse en todas partes, también en nuestro modo de amar. Esto se verifica cuando nuestro amor es un amor interesado, motivado por intereses personales. ¿Y cuántos amores interesados existen? Cuando los servicios caritativos en los cuales parece que nos donamos son realizados para mostrarnos a nosotros mismos o para sentirnos satisfechos. Pero qué bueno soy, ¿no? Esto es hipocresía. O aún más, cuando buscamos cosas que tienen visibilidad para hacer alarde de nuestra inteligencia o de nuestras capacidades. Detrás de todo esto existe una idea falsa, engañosa, es decir, que si amamos es porque nosotros somos buenos, como si la caridad fuera una creación del hombre, un producto de nuestro corazón. La caridad, en cambio, es sobre todo una gracia, un regalo. Poder amar es un don de Dios y debemos pedirnos, y Él lo da gustoso si nosotros se lo pedimos.
La caridad es una gracia, no consiste en el hacer ver lo que nosotros somos, sino en aquello que el Señor nos dona y que nosotros libremente acogemos. Y no se puede expresar en el encuentro con los demás, si antes no es generada en el encuentro con el rostro humilde y misericordioso de Jesús. Pablo nos invita a reconocer que somos pecadores y que también nuestro modo de amar está marcado por el pecado. Al mismo tiempo, sin embargo, se hace mensajero de un anuncio nuevo, un anuncio de esperanza. El Señor abre ante nosotros una vía de liberación, una vía de salvación. Es la posibilidad de vivir también nosotros el gran mandamiento del amor, de convertirnos en instrumentos de la caridad de Dios. Y esto sucede cuando nos dejamos sanar y renovar el corazón por Cristo resucitado. El Señor resucitado que vive entre nosotros, que vive con nosotros, es capaz de sanar nuestro corazón. Lo hace si nosotros lo pedimos. Esto fue publicado por el Papa Francisco en Roma en una audiencia del 15 de marzo del 2017. Pidámosle pues al buen Dios que los apóstoles de la nueva evangelización seamos cada día más auténticos en la caridad y más comprometidos en la edificación del reino. Que así sea. Amén. Bueno, pues pasamos a las preguntas, que a fin de cuentas tiene mucho que ver con nuestra catequesis. Entonces aquí vamos a hacer los comentarios y nuestras aportaciones, nuestras humildes aportaciones. Y los invitamos a que ustedes también nos compartan. En la primera pregunta, ¿qué necesito hacer o dejar de hacer yo para alcanzar la vida eterna? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? ¿En qué medida me estoy esforzando por hacerlo? Inciso B. Me esfuerzo por hacer el bien a los demás, aunque eso pudiese costarme mucho. Trato de hacer el bien aún a quienes no conozco, a quienes me disgustan o a los que me hacen el mal. Inciso C. ¿Qué podría hacer para que mis seres queridos comprendan lo que Jesús quiso enseñarnos con esta parábola? Inciso D. ¿Participo activamente en alguna obra de misericordia, ministerio de servicio del apostolado? ¿Cuál es la calidad de mi participación? ¿Y cómo cumplo con mis deberes ciudadanos, o como el de ir a votar, o interesarme por el bien común? Inciso E. Con la mano en el pecho, para ser sincero o sincera. ¿Cuánto del bien que hago lo hago para buscar aplausos, para sacar algún tipo de beneficio personal o para sentirme mejor conmigo mismo? Bueno, pues aquí están las preguntitas. Adelante, María, te cedo la palabra. Claro que sí. Bueno, pues vamos a compartir un poquito también del inciso A, ¿qué necesito hacer o dejar de hacer yo para alcanzar la vida eterna? Pues esforzarme en ese sentido, tratar de vivir, como decía el Señor, hacer lo mismo que hizo el buen samaritano, ¿verdad? Tener ese amor real, no como a veces creemos a veces, ¿verdad? Ah, pues ya hice una buena obra, ya cumplí, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido yo tengo que trabajar por ir más allá, ¿verdad? Esforzarme realmente en llenarme de ese amor de Dios para poder dar también de ese amor que el Señor me da. Y a través de eso, pues, que surjan pues, como espontáneas también esas obras de misericordia, de amor para los demás. Porque como bien dice el Señor, ¿verdad? No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al que tenemos al lado. Entonces, para mí es eso, ¿verdad? Necesito hacer
con más amor, ¿verdad? Lo que me toca hacer, especialmente cuando es con los míos en casa, ¿verdad? A veces como que nos cansamos de amar, o a mí me pasa, ¿no? Como que, pues bueno, ya les sirvo el desayuno, ya les sirvo la comida, ya hago esto, ya hago aquello, y como que de pronto esos pequeños detalles de amor sincero como que se me van esfumando, ¿verdad? No lo voy demostrando con ese amor que debiera. Yo siento que ahí me debo de esforzar bastante también. Y no se diga, ¿verdad? Cuando encuentro la necesidad, ¿verdad? De alguien pues, que está en esa necesidad, pues igual, ¿verdad? Hacerlo con mucho más amor. El inciso B dice, me esfuerzo por hacer el bien a los demás, aunque eso pudiese costarme mucho. Pues sí, procuro esforzarme, pero yo siento que debo de trabajar más, ¿verdad? Mentiría si digo que, uy, estoy bien esforzada y que lo hago perfecto, sería mentir, ¿verdad? Yo creo que hay mucho, mucho que tengo que trabajar y mucho que puedo mejorar en ese sentido, ¿verdad? Que trato de hacer el bien, sí, ¿verdad? Con quien conozca, con quien no conozca, ¿verdad? Este, con los que me hacen mal, ¿verdad? Pues solo es por la gracia de Dios, ¿verdad? Me ha tocado en un par de ocasiones quizás, este, pues convivir con personas que de pronto, pues igual, ¿verdad? Tienen su propia manera de pensar o de ser, este, y bueno, yo creo que en ese sentido, pues todos nos equivocamos alguna vez, ¿verdad? Y sin una razón real, ¿verdad? A lo mejor lo ofenden a uno, ¿verdad? Lo lastiman, ¿verdad? Este, y bueno, yo creo que en ese sentido el perdonar, ¿verdad? Es también ir sanando, ¿verdad? Esos recuerdos o malos entendidos que de pronto se han tenido en el pasado y pues bueno, yo le pido al Señor la gracia, ¿verdad? Y de buscar siempre hacer el bien, orar por esas personas, ¿verdad? Ya sean en la misma familia, ya sea extraños también, ¿verdad? ¿Qué podría hacer para mis seres queridos, para que mis seres queridos comprendan lo que Jesús quiso enseñarnos con esta parábola? Eh, yo creo que vivirlo, ¿verdad? A veces, especialmente, pues yo, ya mis hijos en su mayoría ya son adolescentes, tengo 5 y pues la más pequeñita tiene 11 y las mayores tienen 19, unas cuartas. Así que, este, a veces ya no es convincente para ellos lo que yo les diga, ¿verdad? Tengo que mostrar con hechos lo que les pido, ¿verdad? Igual, am, como que de pronto dicen otra vez a la iglesia, otra vez a misa, otra vez rezar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Pidiéndole al Señor su luz, su gracia, ¿verdad? Para que no se sientan forzados, para que no lo rechacen hasta cierto modo, pero que sí ese ejemplo, ese testimonio, ese predicar sin palabras, ¿verdad? Sino más bien con actos de amor, de bondad, este, pueda un poquito ir tocando su corazón y ir viendo que la mejor manera de vivir en alegría y en paz es, ahora sí que estar unido del Señor, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi forma de trabajar hasta ahorita al momento, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor igual en su momento me irá iluminando y guiando más que puedo y debo hacer, ¿verdad? Porque siento que es como un hilito muy fino, ¿verdad? En el que uno se puede cruzar de no actuar, no decir una palabra, una corrección fraterna a tiempo, ¿verdad? Bueno, con mi ejemplo predico, entonces es así como un hilito muy finito, especialmente con nuestros hijos pequeños o de mediana edad. Entonces, pues bueno, yo le pido al Señor su gracia, ¿verdad? De que Él sea el que los vaya guiando, pero también que me dé la sabiduría, el conocimiento de cómo hacerlo con ellos, especialmente en esta etapa de la adolescencia. Y bueno, participo activamente en alguna obra de misericordia o ministerio, pues estamos apoyando un poquito, ¿verdad? Pues con las casitas de oración, ¿verdad? Una como familia, con mi familia los domingos nos reunimos con otras familias
que igual ya ahorita ya no tenemos casi pequeñitos, como comentaba, ya casi todos tenemos adolescentes y jóvenes, entonces pues ahí hemos crecido en comunidad en estas bendecidas casitas de oración y pues para nosotros ha sido de una bendición enorme. Y mis hijos cuando dan testimonio, ellos dicen, pues yo lo que comencé a conocer y a vivir más el amor al Señor y conocer mi fe en mi iglesia católica fue a través de las casitas de oración y eso a mí me conmueve y me toca el corazón porque a veces como cuando uno flaquea y dice uno, sigo, no sigo, estaré haciendo bien, no estaré haciendo bien, tendré que, ¿verdad? Y cuando los escuchas a ellos hablar con ese amor y ver esa, pues esa fe, esa confianza en el Señor a través de lo que ellos han ido aprendiendo, ¿verdad? En las catequesis de cada domingo, en nuestro caso como familias, pues eso me anima, ¿verdad? A perseverar, a continuar y a seguir, ¿verdad? Pues muy agradecida con Dios por su obra, ¿verdad? Y pues bueno, ahí estamos en eso. Pues bueno, por otra parte, pues con nuestra casita de los viernes, ¿verdad? Es una bendición también. Ahora sí que sabemos que llegamos a muchos corazones que el Señor está llamando, ¿verdad? Y que los está invitando, ¿verdad? A que vengan a sus brazos, a que sean sanados, sean amados, ¿verdad? A que no se sientan solos o tristes porque el Señor está esperándolos. Entonces, eso es una bendición muy grande, ¿verdad? Y por otra parte, pues como ciudadana también, pues procuro ejercer mi derecho al voto, ¿verdad? Y también mi responsabilidad, porque no es solo un derecho, sino una responsabilidad muy seria, ¿verdad? Y pues bueno, a veces mis hijos me dicen, mami, pero pues tienen opciones buenas, sí, pero hay que buscar siempre la mejor opción, ¿verdad? Obviamente ningún partido en ningún país es el perfecto, ¿verdad? Pero siempre vamos a buscar el que sea el menos mal, ¿verdad? El menos mal y el mejor bien, han mostrado que están haciendo, que han hecho y que pueden hacer, ¿verdad? Entonces, pues siempre luchar por defender la vida, por defender el bien de la familia, ¿verdad? El bien de la sociedad. Entonces, pues bueno, estamos ahí también en eso, ¿verdad? Em, y dice, si esto se hace en mi inciso si lo hago, ¿de qué forma, verdad? Para buscar aplausos, para sacar algún tipo de beneficio, pues no realmente, ¿verdad? Este, yo creo que lo único es que procuro cumplir con mi deber, ¿verdad? Porque no es nada que me sienta decir, uy, estoy haciendo lo que nadie, no, no, era todo lo contrario, o sea, estoy cumpliendo con lo que yo me comprometí al hacerme, recibir el sacramento del bautismo, ¿verdad? A ser ese discípulo del Señor y a llevar el Evangelio del Señor a donde el Señor nos envíe. Entonces, en realidad, lo bueno que pueda salir de todo esto es obra y gracia de Dios y pues lo que no salga también pues es parte de mi debilidad, de mi pecado, de mi, ¿verdad? De mi miseria, pero pues bueno, ahí estamos trabajando en la obra del Señor, en lo poquito o en lo que el Señor nos pida, ¿verdad? Muchas gracias, es mi comentario. Gracias, Marisol. Bueno, pues les comparto un poco. En el inciso A dice, ¿qué necesito hacer o dejar de hacer yo para alcanzar la vida eterna? ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? ¿En qué medida me estoy esforzando por hacerlo? Bueno, pues necesito dejar de hacer muchas cosas y necesito hacer muchas más todavía. Pero de verdad, bueno, en muchas catequesis lo hemos compartido. ¿Qué es lo que el Señor me está pidiendo? Pues Él me está pidiendo ahora sí que me entregue toda a Él. Él será quien guíe mis pasos. ¿Cómo? Desprendiéndome de las cosas que me tienen frenada. Ahora sí que ese freno de mano que uno mismo se pone muchas veces por comodidades, digamos, que nos da el mundo, eso nos detiene, hermanos, nos detiene para alcanzar esa vida eterna, nos detiene a hacer las cosas mejor, hacer eso que el Señor quiere para nosotros.
lo que Él tiene pensado desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él ya tenía un plan perfecto para nosotros. Entonces, ¿qué necesito hacer? Escuchar esa voz, escuchar al Señor y obedecerla. De verdad, así se pudiera decir a ciegas, con el corazón en la mano, decirle, Señor, aquí estoy, dime tú para dónde, dime, guíame tú, sé tú de verdad mi luz. Entonces dicen, ¿qué medida me estoy esforzando por hacerlo? Pues yo les digo a cada rato que me esfuerzo mucho, ¿verdad? Pero creo que no me esfuerzo lo suficiente. Entonces, le pido al Señor de verdad que me ayude a dejar todas esas ataduras que me mantienen frenada para poder un día alcanzar eso que el Señor me pide, eso que el Señor desde que me pensó, Él ya tenía ese plan. De verdad se lo digo de todo corazón y se lo entrego día a día. Día a día le digo, Señor, ahora voy a soltar esto, ahora voy a soltar. Y ahí vamos, trabajando, hermanos. No es fácil, Él nos lo dice muchas veces en su evangelio, pero Él nos promete que lo mejor está por venir. Entonces, no tengamos miedo, entreguémonos por completo a Él y Él siempre nos va a llevar por el mejor camino. No es fácil, insisto, pero siempre va a ser el mejor. Inciso B, me esfuerzo por hacer el bien a los demás, aunque eso pudiese costarme mucho. Trato de hacer el bien aún a quienes no conozco, a quienes me disgustan o a los que me hacen el mal. Bueno, esto definitivamente no es fácil cuando algo nos incomoda o algo nos disgusta, pero conforme he estado, bueno, en este camino de conversión y en estas casitas de oración y en los cursos de formación que tenemos los miércoles, definitivamente he aprendido a detectar que muchas de esas cosas que me disgustan o o que no puedo hacer yo el bien a alguien que yo sé que me hizo mal o no directamente a mí, sino a alguien a quien yo estimo o quiero, son cosas que yo traigo, a lo mejor daños, lesiones o no sé cómo le pudiera decir de la infancia, en las cuales estoy detenida ahí. O sea, me cuesta trabajo perdonar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me recuerda algún hecho en algún momento de mi vida, en una circunstancia que me dolió y entonces ahí digo, no, no puedo hacerlo porque esto pasó o así va a pasar, sin dar la oportunidad realmente a decir, claro, voy a disculpar a esta persona, voy a hacerle el bien, aunque me cueste mucho. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es beneficio para esa persona y es un beneficio que el Señor me está regalando esa oportunidad de que yo sane esa situación que pueda traer yo de algún tiempo atrás, ¿verdad? Me esfuerzo por hacer el bien a los demás, aunque pudiese, bueno, eso ya lo comenté. Y también aún a quienes no conozco, muchas veces se cruzan personas en nuestro camino y dice uno, bueno, cuando ya empieza uno en este caminar, de verdad que como dice Francisco en la catequesis, no es fácil y a lo mejor de repente nuestras palabras en vez de animar a alguien dice, ay caray, pues es que no está fácil y si se le complica tanto, pues ¿para qué empiezo yo, verdad? Pero bueno, de verdad, con el corazón en la mano les digo que es un gozo y es una satisfacción cuando uno reconoce que eso no es por vanagloriarme o por, ay, qué bien me siento. No, de veras que eso es una tarea o algo que el Señor nos encomienda y cuando nosotros lo hacemos de corazón, es una satisfacción enorme, es un gozo enorme y más que ayudar a alguien más, es como que es el bien, ese bien se te regresa por completo y te sientes feliz por algo quizá que ni siquiera pensabas tú que pudieras hacer el bien a alguien o que eso te pudiera hacer sentir bien a ti
porque a lo mejor al principio te incomoda. Es un regalo enorme, es una oportunidad enorme que el Señor nos pone para nosotros sentir ese gozo, esa alegría y esa felicidad por haber hecho el bien a alguien más. Y pues bueno, ¿qué podría hacer para que mis seres queridos comprendan lo que Jesús quiso enseñarnos en esta parábola? Pues definitivamente ser ejemplo, porque quizá pueda estar aquí en esta casita hablándoles muy bonito del Señor, pero si yo en mi casa, con los míos, con mi familia, con mi padre, con mis hermanos, les doy todo lo contrario a lo que nosotros podemos estar compartiéndoles en esta casita, pues definitivamente creo que nunca los voy a poder acercar al Señor. Nunca voy a poder ser ese canal, ese puente que el Señor pudiera utilizar para acercarlos más a Él. Siendo yo testimonio, un buen testimonio, y que ellos empiecen a ver que esa Alicia que ellos conocieron en su momento ha cambiado y ya no es esos gritos o ese querer hacerlos entrar en razón a fuerzas, pues creo que eso van a empezar a decir, bueno, pues entonces realmente el Señor está actuando como ella dice que actúa. Entonces ahí es donde nosotros podemos poder hacer que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres, hermanos, en fin, se puedan acercar y mostrarles que cada parábola que el Señor tiene, cada palabra en su evangelio se hace vida y que nosotros también podemos ser esos puentes que el Señor está utilizando para mostrar lo que Él quiere. Esas enseñanzas, pues por medio de mí, un instrumento muy defectuoso, muy quizá con muchos daños, ¿verdad? A lo mejor daños psicológicos, no sé. No, eso es una broma, pero bueno, sí traemos pequeñas cositas por ahí. Y bueno, cuando la gente puede ver que tú empiezas a mejorar y no reaccionas como reaccionabas antes, y de verdad le tiendes la mano al que ellos saben que nos costaba, entonces ahí podemos decir, ellos pueden decir es verdad, sí, está haciendo lo que el Señor le está pidiendo, lo que el Señor nos enseña en esta parábola. Y participo activamente en alguna obra de misericordia, pues bueno, como bien decía mi hermanita María, estamos aquí en estas casitas de oración que nos regalan tanto. Realmente tratamos de participar lo más activamente posible. Ahorita pues tenemos este medio maravilloso, ¿verdad? Que es el Internet, que podemos estar en distintos lugares y de verdad, en cada casita, antes de iniciar, siempre le pedimos al Señor que lo que vayamos a leer aquí, compartir su evangelio, compartir estas catequesis tan elaboradas, tan trabajadas y bueno, que tienen tanto valor, que de verdad llegue a las personas que tengan que llegarle. Esa persona que esté necesitando escuchar esa palabra, ese evangelio, esa enseñanza, en fin, o ese comentario, quizá no muy elaborado de mi parte, pero que se pueda sentir identificado y que diga, wow, esto es lo que yo le estaba pidiendo al Señor que me respondiera. Entonces, pues igual los invitamos a que se unan a una de las casitas de oración. Yo les he dicho, manden mensajito aquí en este chat, en esta casita. Siempre estamos puestos para responderles y acercarlos a una casita. Yo sé que tienen esta casita de Facebook y de verdad que gracias por acompañarnos, pero es muy lindo cuando te unes, como bien decía María, ella tiene una casita donde toda la familia puede asistir. Entonces, hay casitas de mujeres, hay casitas de hombres, hay casitas de familia. De verdad, participar activamente en una casita de oración, bueno, yo les puedo decir que mi vida ha cambiado por completo.
¿Cómo cumplo con mis deberes ciudadanos? Como el ir a votar, interesarme por el bien común. Bueno, creo que el ir a votar de verdad es una obligación y un deber muy importante que tenemos como ciudadanos. No podemos hacer como que no pasa nada y yo me desentiendo y no voy a votar porque las colas y luego que hay, de repente se arma ahí una trifulca. No, 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 hermanos. Nuestro deber como ciudadanos es cumplir con esa obligación. Entonces los invito y de verdad que vemos que muchas veces quizá no se toma tan en cuenta nuestro voto, ¿verdad? Entonces, pero si no lo hacemos, pues yo creo que si algo podemos hacer yendo a votar, no yendo a votar, definitivamente no podemos hacer nada. Entonces la invitación está ahí. Y rapidísimo, con la mano en el pecho, para ser sincera, cuánto del bien que hago lo hago para buscar aplausos, para sacar algún tipo de beneficio personal o para sentirme mejor conmigo mismo. No, en ningún momento busco ningún tipo de aplausos. Por el contrario, yo siempre les digo, oh, yo sí quiero ser grande y que todo mundo me vea, pero no a mí. Que diga, wow, esta persona tiene a Dios con ella. Ella manifiesta al Señor a donde quiera que va, con sus comentarios, con su actuar. Entonces no busco ningún aplauso, nada. Yo quiero que cuando me vean a mí, vean a Él. Entonces, pues bueno, eso es todo, hermanos. Continuamos con la catequesis. Estamos muy emocionadas con las preguntas, pero el tiempo se nos va. Adelante. El tiempo continúa. Bueno, pues vamos a seguir con nuestras concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a ver los cánones 2052 al 2082 y el 2196. El canon 2052 dice, Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos y cita a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor del prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honrarás a tu padre y a tu madre. Finalmente, Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo encontramos en Mateo 19, 16 al 19. Y el canon 2055. Cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Romanos 13, citado en Romanos 13, del 9 al 10. ¿Quieres que continúe, María? El canon 2057. Okay. El decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el texto del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. Las 10 palabras, bien sean formuladas como preceptos negativos, prohibiciones o bien como mandamientos positivos, como honra a tu padre y a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El decálogo, que es un camino de vida, si amas a tu Dios, sigue sus caminos y guarda sus mandamientos, sus preceptos y sus normas. Vivirás y te multiplicarás. Deuteronomio 30, 16.
Esta fuerza liberadora del decálogo aparece, por ejemplo, en el mandamiento del descanso del sábado, destinado también a los extranjeros y a los esclavos. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con tenso brazo. Deuteronomio 5:15. El Canon 2061. Los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la alianza. Según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. La primera de las 10 palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Como había habido en castigo del pecado, pasó del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo. Por eso la primera frase del decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se refiere a la libertad. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Citado en Éxodo 20, Deuteronomio 5 y la homilía 8:1. El canon 63 dice, la alianza y el diálogo entre Dios y el hombre están también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se anuncian en primera persona. Yo soy el Señor. Y están dirigidas a otro sujeto, tú. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa el destinatario. Al mismo tiempo que a todo el pueblo, Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular. El Señor prescribió el amor a Dios y enseñó la justicia para con el prójimo, a fin de que el hombre no fuese ni injusto ni indigno de Dios. Así, por el decálogo, Dios preparaba al hombre para ser su amigo, tener un solo corazón con su prójimo. Las palabras del decálogo persisten también entre nosotros, cristianos. Lejos de ser abolidas, han recibido amplificado y desarrollado por el hecho de la venida del Señor en la carne. San Irineo, en su mensaje 4:16, 3 al 4. Y el Canon 2067, los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 más al amor del prójimo. Como la caridad comprende 2 preceptos en los que el Señor condensa toda la ley y los profetas. Así, los 10 preceptos se dividen en 2 tablas. 3 están escritos en una tabla y 7 en la otra. San Agustín, Sermón 33, 23, 2. Y el canon 2074, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El fruto evocado en estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama a nosotros, a su Padre y a sus hermanos, como nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15:12. El Canon 2196. En respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús responde, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que esto, citado en Marcos 12, del 29 al 31. El apóstol San Pablo lo recuerda, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud, citado en Romanos 13, del 8 al 10. Y reflexionando con la Gran Cruzada en el libro de Hijos de la Luz de este apostolado, en el número 45 nos dice,
el pecado pequeños, contémplenme clavado en la cruz. ¿Saben quién me ha juzgado y condenado a una muerte tan atroz? Pues ustedes mismos, cuando juzgan y condenan a sus hermanos, cuando ponen en tela de juicio la reputación y el buen nombre de quienes los rodean, sin motivo, cuando en sus pensamientos faltan a la caridad. ¿Saben quién ha clavado mis manos? Ustedes mismos, cuando no saben ser generosos ni dar con abundancia lo que gratuitamente han recibido, su tiempo, sus dones, su amor. ¿Conocen a quién me ha clavado los pies? Pues sí, han sido ustedes, cuando no acuden con prontitud en ayuda de sus hermanos, cuando no trabajan con celeridad en cuanto se les encomienda, cuando realizan un apostolado cómodo, cuando nada sacrifican por mí. ¿Y esa corona de espinas, quién la ha colocado en mi cabeza? Ustedes con su orgullo y soberbia. Ustedes cuando desprecian la humildad. Ustedes cuando dejan correr sus pensamientos en lugar de oír y acatar mis enseñanzas. Bueno, y la virtud del mes. Este mes practicamos la virtud de la fe y esta semana veremos el canon 2609 que dice lo siguiente. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios. Más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos, se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. Citado en Mateo 7:7 y el 11 del 13 al 14. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto, también en el libro de Hijos de la Luz, en el numeral 59. Hay que aumentar por todos los medios la fe que el Espíritu Santo deposita en el alma como un embrión. Ejercicios, oraciones, meditaciones. ¿Cómo podría yo no escuchar la voz de un alma que me dice, amigo mío, en quien creo, haz que crea todavía más para poder amarte mejor? Bueno, vámonos a los propósitos semanales, nuestras tareas. Con el Evangelio, empezando por mi casa, atenderé a todos con más amor y delicadeza, imitando a Jesús y al buen samaritano. De ahora en adelante me preguntaré con frecuencia, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién necesita de mí ahora? Y con la virtud del mes pediré con insistencia al Señor que aumente mi fe, que aumente la fe de todos mis seres queridos, la de mis hermanos en el apostolado y la de todos los católicos bautizados. Bueno, pues pasamos a las consagraciones, hermanos, que ya nos estamos pasando de tiempo. Vámonos a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón de Jesús, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada,
para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi madre y señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo, mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias por acompañarnos en esta casita. No olviden compartir para que haya más personas que les llegue este mensaje que el Señor tiene para ellos. Si Dios lo permite, nos unimos el próximo viernes aquí en su casita de oración del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Esperamos. Dios los bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Hasta pronto.